Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. En estos momentos vamos a estar dando el repaso de la lección. Hoy nos toca lección número 3, orgullo versus humildad. Quiere decir que el orgullo inició en el cielo por Lucifer. Se enorgulleció su corazón queriendo ocupar un puesto importante en el cielo. Humildad viene de Jesucristo. Dejó toda la gloria, se humilló haciéndose hombre para salvarnos a cada uno de nosotros. Iniciamos con el día domingo, dice la palabra de Dios. Las opresivas y garras del orgullo. Ese es el subtítulo y para eso vamos a estar leyendo Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 al 17. Dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos enseña este día domingo? Que el orgullo, si nosotros vamos a la raíz de la palabra orgullo, su autor fue Lucifer, un querubín protector que estaba al servicio de Dios en el cielo, pero que su corazón quería otra cosa, quería ser más grande, quería ser el más poderoso. Quería que le dieran también la honra y la gloria que solo a Dios se le tiene que dar. Quería usurpar un puesto que no le pertenecía. Ahí vino el orgullo. Y muchas veces la palabra de Dios nos dice que si nosotros primeramente, para no obedecer a Satanás, para no seguir los ejemplos de Satanás, Jesús y la Biblia nos aconseja lo que acabamos de leer. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No debemos de poner nuestros corazones en las riquezas, en las cosas materiales, en los deseos carnales. No debemos de ser vanagloriosos en esta vida, porque todo eso proviene del mal. La vanagloria, el orgullo, el enaltecerse, el creerse más que de otras personas. Muchas veces nosotros con nuestro carácter humillamos a las personas, humillamos al que tiene menos preparación. Lo humillamos, lo tratamos mal. Todo ese orgullo que inició en el cielo se vino aquí en la tierra cuando Satanás tentó a Adán y a Eva y les enseñó que ellos debían de ser autosuficientes, que confiaran en ellos mismos y no en Dios. Y todo eso pasó a la humanidad. Y nosotros, cristianos o no cristianos, vamos o no vamos a la iglesia, tenemos un grado de orgullo en nuestros corazones. Nosotros no nos damos cuenta de ese pecado. Usted y yo no nos damos cuenta, seamos muy cristianos que seamos, nosotros pecamos también en humillar a la gente. Por eso la Biblia aconseja no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni los deseos de la carne. Cuando un cristiano no le da gloria a Dios por todo lo que tiene, es una persona orgullosa.
Si una persona no le da la gloria que le corresponde a Dios en su vida espiritual, en las cosas materiales que Dios le ha dado, en el trabajo, en el estudio, es una forma también de ser orgullosos. Muchas veces nosotros tenemos logros personales y decimos, yo lo logré, yo lo hice. Nos damos la gloria a nosotros como Satanás quería. Esa es la mentira que Satanás ha metido en nuestra mente, a la cual muchas personas lo hacemos siendo cristianos. Pero Dios es tan grande, Cristo es tan grande con nosotros que nos ama, Dios es amor, que nos aconseja no amar al mundo. No améis al mundo, dice, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo pasa, dice, los deseos, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros los cristianos, los que tenemos privilegios, los que no tenemos privilegios, tenemos un grado de orgullo en muchos sentidos, pero nosotros personalmente no nos damos cuenta. Pensamos que hacemos lo correcto, pero estamos humillando a las personas. No nos damos cuenta, pero otras personas se dan cuenta. Es por eso que debemos de orar, pedir la transformación de nuestro carácter, pedir a Dios que nos ayude a dejar el orgullo, porque eso no se mira, no se mide, pero otras personas sí lo miran y se dan cuenta. El día lunes, el título es Conócete a ti mismo. Viendo nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos la vida de muchas personas. Conocemos la vida de varias personas. Pero ¿será que conocemos nuestra propia vida? El día lunes dice, conócete a ti mismo. Para eso vamos a estar leyendo Lucas capítulo 18, el verso 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos dos tipos de personas que habla aquí el fariseo y el publicano pasan, existen en la vida, existen en nuestra familia, existen en la iglesia. A veces nos pasa en nuestra familia. Hay hijos que se enorgullecen, hay padres que se creen más, se creen santos, hay hermanos de la iglesia que se creen santos y hay otros que se creen de lo peor. Esta historia habla de dos personas. El fariseo oraba en pie, dice, para que las personas lo miren. Oraba consigo mismo de esta manera, oraba para sí mismo, oraba con palabras que vanaglorian, se presentaba delante de Dios como alguien perfecto, como alguien que no ha pecado, como que no tiene errores. Y menciona algunos de las personas que están como ese publicano. Hay personas que nos creemos así: yo no peco, yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. En cambio, las otras personas sí lo son. No tienen vergüenza de venir a la iglesia después de lo que hicieron. Al actuar así, nosotros somos orgullosos.
estamos siguiendo el camino que dejó el diablo y estamos dejando el camino de Jesús de ser humildes. Porque la palabra de Dios dice que cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Pasa en algunas iglesias, en algunas. A veces entran personas ebrias, sucios, malolientes, y se siente a la par de nosotros como que nosotros no nos gusta, como que nos alejamos. Estamos hablando de alguien físicamente que se mira ebrio, sucio, mal vestido, maloliente, y nosotros muchas veces nos hacemos a un lado. Y a veces las personas cuando miran eso se retiran de la iglesia porque los rechazamos inconscientemente. Somos parte de ese fariseo, actuamos como ese fariseo. Y deberíamos de hacer nosotros como publicano. Esa persona que de lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, oh Dios mío, soy pecador. Quizás no pasa directamente así en nuestra iglesia, pero muchas veces estamos sentados en la banca de la iglesia, llega un hermano que quizás ha tenido mucho pecado, ha fallado, ha caído, se ha portado mal delante de Dios, delante de la iglesia, y nosotros muchas veces no lo perdonamos. Cuando se siente a la par de nosotros, nosotros hacemos una actitud de rechazo a la persona que quiere regresar a la iglesia, a esa persona que quizás está arrepentido de sus pecados, pero nosotros nos creemos los santos en las iglesias, los que no cometemos pecado. Y ese es un error gravísimo, porque nosotros nos estamos enalteciendo en vez de humillarnos. Jesús nos enseñó el humillarnos, pero nosotros nos enaltecemos como el diablo lo hizo. Eso es malo. Pasa muchas veces. Líderes de iglesias, muchas veces rechazamos a las personas por sus pecados, pensando nosotros que estamos actuando bien en rechazarlos, no dejarlos participar, no tomarlos en cuenta, pero quizás esa persona está arrepentida. Y nosotros sabemos claramente que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, al dejar la gloria en el cielo, se humilló, se hizo hombre para salvarnos. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, no rechazó a nadie. Al contrario, Él dijo: yo vine por los pecadores, yo vine por los enfermos, no por los sanos, no por los santos. Eso es lo que nosotros debemos de seguir, ese ejemplo debemos de hacer nosotros. Seguir los ejemplos de Cristo. No rechazar a nadie. Al contrario, si hay una persona en la iglesia que ha caído, que ha fallado, que ha pecado, tanto los pastores, tanto los líderes, tanto personas que están más cerca de Dios deberían de buscarlos, hablar, orar con ellos, tratar la manera de que regresen al redil. Jesús dio en otra parábola, Él dijo: habían 100 ovejas y se perdió una. Había una perdida, una sucia, una maloliente, una herida. Queriendo regresar al redil, no podía. Jesús dejó las 99 en el redil y salió por aquella perdida, por aquella pecadora, por aquella que está sucio, por aquella que está rechazada de los otros. Salió trayéndolo en los hombros. Por eso dice la última parte de esta historia: os digo que este descendió, está hablando del publicano. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Gran ejemplo para nosotros. Vamos a pasar para el día martes. Dice: Moisés, un siervo humilde. Para eso vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 11, el verso 24 y 26, dice así:
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratada con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Moisés prefirió ser maltratado, humillado, golpeado, antes que gozar lo que Egipto, lo que el pecado ofrecía. Él prefirió ser humillado. Antes era el príncipe, criado como príncipe, comía como príncipe, se vestía como príncipe. Pero por amor a su prójimo cometió un error. Le hizo mal a alguien, a un egipcio, y eso lo llevó a abandonar Egipto. Y nos damos cuenta, Moisés era una persona muy humilde, muy manso. No importando el pecado que él cometió, fue llamado por Dios, fue utilizado por Dios. Por eso el subtítulo de este día dice, Moisés, un siervo humilde. Moisés pecó, pero se arrepintió. Se arrepintió totalmente de lo que hizo y Dios nunca lo rechazó. Al contrario, lo llamó porque Dios vio la humildad, el arrepentimiento y la mansedumbre de Moisés. ¿Por qué Moisés era era un hombre humilde y manso? Porque él sabía de Dios, conocía de Dios. Él tenía a Dios en su corazón. Por eso es mejor ser la víctima que ser el victimario. Ser humillado y no humillar a los demás. Tengamos la fe puesta en el galardón que Dios nos ofrece, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Seamos como Moisés, no importando nuestro pasado, no importando lo que hicimos, arrepintámonos de nuestros pecados, pidámosle a Dios que nos haga mansos y humildes, y solo así podremos nosotros servir a Dios. Moisés rechazó el mundo. ¿Es fácil rechazar al mundo o es difícil? Nosotros mismos debemos de tomar una decisión de servir a Dios o servir al mundo, rechazar al mundo o rechazar a Dios. En nuestras manos está nuestra salvación, en nuestras manos está cómo vivir con Dios. Ser humildes y mansos como Moisés, arrepentido, fue usado por Dios. Dios no rechaza a ningún pecador arrepentido, al contrario, Dios los llama para su servicio. Pero muchas veces en nuestra iglesia, en nuestra familia, con nuestros amigos, solo miran tu pasado, miran tu pecado, pero ya no te dan otra oportunidad para servir a Dios. Pero con Dios no es así. El día miércoles dice la mayor ofensa. ¿Cuál es la mayor ofensa? ¿De qué estamos hablando aquí? Para eso vamos a estar leyendo el libro de San Lucas, capítulo 22, el verso 24 al 27. Dice así. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se siente a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Los discípulos, los seguidores de Jesucristo, los que fueron llamados por Cristo, los que tienen privilegios con Cristo,
los que sanaron a enfermos, los que resucitaron muertos, los que comieron con Jesucristo, buscaban un puesto importante. ¿Quién es el mayor? ¿Quién era el mayor entre ellos? Sin darse cuenta de que ellos estaban cayendo en el orgullo, buscando una posición más alta en vez de humillarse y ser el servidor de todos. Nos pasa en la iglesia, nos pasa en nuestra familia. Aún siendo cristianos, nosotros sabemos de Dios, conocemos a Cristo, oramos, estudiamos nuestra Biblia, pero nosotros muchas veces queremos un poco más, que nos traten mejor, que nos respeten más, que nos den el lugar en la iglesia, porque yo sé más de la Biblia, porque yo conozco más, porque yo predico mejor. Así estaban los discípulos. Así somos nosotros. Buscamos ser los más importantes en la vida cristiana, en el trabajo, en la familia, para que nos respeten más y nos den un lugar mucho más superior que todos. Pero se nos olvida lo que enseñó Jesucristo. Se nos olvida lo que vino a hacer Cristo por nosotros. Morir por cada uno de nosotros. Se humilló y murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Jesús nos aconseja, ser el mayor es servir a los demás. Significa respetar a los demás, tratar bien a los otros, tanto hermanos a la iglesia como los de fuera de la iglesia. Porque si nos miran ayudando a los que están fuera de la iglesia, vendrán a la iglesia. Pero nosotros muchas veces actuamos mal. Teniendo un poco de autoridad en la iglesia, excluimos, tratamos mal, humillamos a la gente arrepentida que buscan a Dios, los rechazamos, inconscientemente lo hacemos con nuestros actos. Miren que eso es un gran problema, el orgullo y el ser autosuficiente ofende tanto a Dios y es un peligro para el alma de la persona. Es un pecado incurable. Eso no lo tomamos en cuenta a veces en nuestra iglesia. Los otros pecados, sí, si uno comete pecado, disciplina, pero el orgullo muchas veces no lo toman en cuenta como un pecado, pero es el orgullo. Ofende mucho a Dios. ¿Por qué? Porque vino de Satanás. El orgullo vino de Lucifer. Ahí dio inicio el gran conflicto cósmico entre Dios y Satanás, entre lo falso y la verdad. Y nosotros y la persona que practica el orgullo está sirviendo a Satanás. Pero la persona que es humilde y manso está sirviendo a Jesucristo. A veces por nuestra actitud, por nuestra forma de hablar, por nuestro comportamiento de ser orgullosos, nosotros sacamos a las personas en nuestra iglesia. Es por eso que debemos orar y poner nuestros corazones en las manos de Dios para que nos quite el orgullo. Porque el orgullo no nos deja llevar una relación buena con Dios ni con nuestros prójimos, con los demás. Debemos de orar y decirle a Dios que nos quite el orgullo y que nos ponga un corazón humilde y manso para que nosotros tengamos una relación mucho mejor con el Padre Celestial y también con las personas. El día jueves dice, fija tus ojos en Cristo. Hay un canto, fija tus ojos en Cristo. Es muy bonito este canto. Para eso vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 2, el verso 3 al 8. Dice así. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Esto es palabra de Dios. Pongamos la mirada en Cristo Jesús. No nos vanagloriemos. No hagamos contiendas. No miremos lo de uno mismo, sino miremos por los demás. Así como Cristo dejó el cielo, dejó la gloria, solo por venir a servir y a salvar a la humanidad del pecado, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Dejemos la comodidad, dejemos tantas cosas que nos afectan, que nos hacen actuar orgullosos. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Fijemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Todos los ejemplos que Cristo Jesús hizo por nosotros. Dejó el cielo, dejó el trono y se vino aquí en la tierra a hacerse hombre semejante a los hombres. En condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. No seguir el autor del orgullo que es Satanás. Hay que seguir el autor de la humildad, que es Cristo Jesús. No buscó lo suyo propio, sino buscó la salvación de la humanidad. Satanás busca gloria. Jesús dejó la gloria y se humilló para salvarnos. Es muy importante que en nuestra iglesia tomemos un poco más de amor a los caídos, un poco de amor a los que fallan, a los que han pecado, a los que se han ido de la iglesia, a visitarlos, a traerlos, a humillarnos. Si fallamos, humillémonos a pedir perdón. Si nosotros hemos fallado en nuestra iglesia, le hemos fallado a algún hermano, pidamos perdón. Humillémonos como Cristo se humilló. Acordémonos que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido por nuestro Padre Celestial. Que el Señor los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.